Primera de Reyes 3:21, amén. Reyes 3:21. Primera, amén, de Reyes. Ahí, pastor, como siempre digo, suele decir, el libro nuestro, amén. El libro de los hijos de Dios. Porque dice su palabra que nosotros somos reyes, ¿qué? Y sacerdotes, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Alguien que me diga amén? Si nosotros tenemos que entender una cosa, es que Dios nos llamó a una vida de propósito, a una vida de reinado, a ser sus siervos, a ser sus hijos en aquello que el Señor nos ha llamado. Amén. La Biblia habla de que la Santa Cena es una bendición espiritual. Yo he conocido personas que por ahí no han participado por un tiempo y uno los ve ya a mitad de mes medio cabizbajo, ¿no? ¿Cómo anda? Y tirando por no vender la escopeta, dice. Y ahí van yendo. Pero, ¿sabe qué? Aquellas personas que han tomado la Santa Cena, que han participado, cuando tomaron la Santa Cena, usted lo encuentra renovado, bendecido, con fuerza y batallando en Dios, porque es una bendición espiritual. Amén. Sabe que a veces la gente no ha entendido, pero si en este mes de marzo comienzan las clases, comienza la gente que tiene que ir a comprar los útiles, gente que está emprendiendo cantidad de cosas y necesitas el poder de Dios sobre tu vida para emprender todas esas cosas. ¿Amén? Entonces, una de las formas de hacer nosotros, cada comienzo de mes, participamos de la Santa Cena y creemos que en ella hay bendición para tu vida. ¿Amén? Bendición física, bendición espiritual y bendición material. Si pensabas que no te iba a alcanzar, vas a comprar en abundancia, vas a comprar oro a precio de hojarasca. ¿Hay alguien que me diga amén? Es un tiempo de bendición. Por eso esta semana que viene, y si conoces a alguien que hace mucho que no participa de la Santa Cena, llamalo, invítalo. Vení, estás necesitando de una bendición de Dios. Chamigo, dicen los correntines, ¿no? Chamigo, vení a tomar una Santa Cena, vení a participar, vení a compartir, que hay una bendición de Dios que te está esperando. Entonces la semana que viene vamos a estar compartiendo la Santa Cena aquí en este lugar. Venga usted, participe, llénese de esa fortaleza de Dios. Dios le va a dar luz, Dios le va a dar sabiduría y usted va a saber cosas que antes no sabía. Dios le va a hacer clara aquellas cosas. Amén. Eso es lo que creemos. Y en esta noche una cosa que el Señor trataba conmigo es luz divina, sabiduría divina que necesitamos en este tiempo. Declaramos un mes de febrero bendecido, pero un mes de marzo hay un comienzo de año, que es el comienzo del año natural, que es en enero. Comenzamos el año con toda la bendición, pero hay un comienzo de año que es el comienzo del año laboral, que es cuando comienzan las clases, cuando ya la gente vuelve a su rutina. Hay varios hermanos que por ahí faltan, algunos están de vacaciones, otros están medio enfermitos, pero en marzo es como que se organiza todo de vuelta y uno como que necesita una doble fuerza del Espíritu de Dios. Esta semana vamos a estar compartiendo Santa Cena, entonces no se pierda eso, y en esta noche también hay doble bendición de Dios sobre tu vida. ¿Y alguien que me diga amén? Dice, y cuando yo tiene Reyes, no sé si lo encontró, Primera de Reyes 3:21. Ya no doy tiempo para que, si no la mitad de lo que estoy leyendo, ¿dónde está? ¿Qué lado está? Está en la Biblia. ¿Qué libro era que leía? Dice Reyes 3:21, Primera de Reyes 3:21. Pasaje. Quería leer un solo versículo, pero después, para que lo entienda un poco más, vamos a leer 3 o 4 versículos. Pero después usted puede leerlo todo en su casa. Amén. Dice, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. ¡Wow! Hasta aquí la palabra. ¿Ven? ¿Sabe que una palabra terrible? Si había algo que había que temer, ¿sabe que el trono de David, el reino que había heredado Salomón, este es el rey Salomón, dice que su trono era un trono enorme de marfil con 2 leones blancos que rodeaban aquel lugar. Dice que el lugar era todo de oro y 50 escuderos reales con escudos de oro cuidaban al rey. El rey tenía su manto real, tenía su corona, estaba ahí en aquel lugar
y si había algo que temer en aquel lugar, imagínense que el rey se levanta y dice, tráiganme una espada. ¿Sabe que seguramente los ojos de aquellos estaban atentos en aquel momento por todo aquello que estaba sucediendo? Esta historia habla, una de las historias más conocidas del rey Salomón, y es quizás aquella que lo lleva a la fama al rey Salomón. Después usted puede leerla completa en su casa, tal vez la conoce, si no la conoce se la vuelvo a repetir en esta noche. Dice la Biblia que Salomón, a los primeros días de comenzar a reinar, Salomón es el hijo de David, el heredero del trono, y que comienza a gobernar Israel. Dice que el rey Salomón, cuando los primeros días que comienza a gobernar, él tenía que juzgar a Israel. Y la gente venía con aquellos casos problemáticos a presentarse delante del rey, y en ese momento Salomón estaba en el trono, ya te digo, en el palacio real, rodeado de sus consejeros, rodeado de su guardia real, y sentado en el trono gobernando. Pero hay momentos que el dinero, que la fama, que la herencia, que todo lo que tenemos, a veces no nos ayuda para las cosas que necesitamos. Amén. Hay personas que piensan que el dinero soluciona todo y que el dinero trae toda la felicidad. Y si no, pregúntenle a la gente que tiene más plata a ver si son tan felices. Pero ¿sabe qué? Hay momentos que el dinero no alcanza. Hay momentos que la fama no sirve. Hay un momento, dice, yo te digo, que los escuderos tenían 50 escudos, no de bronce, sino 50 escudos de oro. Y su trono era todo de oro y marfil. Tremendo, un rey impresionante. Dice la palabra de Dios que en esos días se comienza a gobernar, pero hay momentos en que uno tiene que enfrentar situaciones difíciles. Hay momentos que uno dice, no sé si a usted le pasó alguna vez o solamente a mí, pero hay días que uno dice, hoy no me hubiera levantado, hoy me hubiera quedado tranquilo. Tal vez Salomón hubiera dicho, hoy no hubiera venido al trono, hoy me hubiera quedado en casa que me abanique. ¿Para qué vine? ¿Sabe qué? Los primeros días, pues dijo, vamos a deliberarse algunas vacas, algunas bueyes, algunas cosas, pero se encontró con un problema terrible que él no pensaba encontrarse. Y no tenía la experiencia suficiente. Tal vez hubiera dicho, ojalá esté David, mi padre, acá. Pero hay cosas en las cuales Dios nos quiere meter para que nosotros enfrentemos y nosotros seamos los que crezcamos. Y no tienen que ser otros los que vencieron batallas pasadas, sino que tenemos que ser nosotros los que venzamos las batallas presentes para asegurarnos un futuro de bendición en Dios. ¿Hay alguien que me diga amén? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Se presentaron dos mujeres ahí delante del rey, y le dicen una a la otra, se dicen ahí delante del rey. Estas dos mujeres tuvieron dos hijos, un hijo cada una. Las dos vivían solas en una casa y las dos tienen un bebito, al mismo tiempo más o menos. Pero a la noche, al dormir, un bebé muere. No había nadie en la casa, no había ningún testigo y nadie conocía a los bebés. Entre las dos se acusan de haberse cambiado el bebito. Entonces dicen, mi hijo es el que vive y el hijo de ella es el que está muerto. Pero no había testigos, nadie sabía, vivían solas, nadie vio lo que pasó, no había forma de probarlo. Era un problema que aparentemente no tenía solución. Pero no importa los problemas que estés pasando, dice la palabra de Dios, que no hay imposible para Dios. Dios no conoce la palabra imposible. ¿Y sabe qué? Dice que se presentaron ahí delante del rey, no había ADN, no se podía descubrir. ¿Y sabe qué? Debe haber sido terrible, porque Salomón dice, esta dice mi hijo, la otra dice mi hijo. Capaz que una se tiraba de las patitas y la otra de la manito del pobre bebito, y tal, es mío, decían ahí, ¿no es cierto?, delante del rey. Y entonces, en ese momento, en ese lugar, ya te digo cuántas cosas deben haber pasado por la cabeza del rey, cuántas situaciones, cuántos momentos. Tal vez se habrá acordado de su padre. ¿Por qué no estaría David acá gobernando? ¿Por qué no esperó Dios para traerme este problema un poco más, que esté más crecido, que esté más capacitado? Justo fue en los comienzos. ¿Por qué esta situación? A veces hay gritos que no queremos enfrentar, palabras hirientes que no queremos recibir, momentos que no queremos atravesar. Pero hay momentos a veces que decimos, no tal vez con la magnitud de Jesús frente a la cruz, pero sí a veces como personas decimos, Señor, no me metas en este lío, no me metas en este problema. Sabe que Salomón estaba ahí y él diría, ni siquiera estos sabios que están alrededor mío podrían resolver este problema. Además, si usted conoce la historia, va a saber cómo se resolvió. Pero si no la conoce, igual ahora yo se la cuento. Dice la palabra de Dios, pero en ese momento nadie sabía cómo resolverlo. Dice la palabra de Dios que es en ese momento cuando ellas están discutiendo, están todos los ojos de la guardia delante de Salomón. Y estaba Salomón ahí en el trono. Y dice la palabra de Dios que Salomón se para en aquel trono, baja las gradas, llega hasta donde están las mujeres y le dice esta famosa frase, le dice, tráiganme una espada. Si hasta ese momento no tenían miedo, era para tener temor.
Va a haber muchas situaciones difíciles. Me acuerdo de mi cuñada cuando a veces tenía que enfrentar una cosa, una vuelta me decía, tengo que enfrentar una decisión salomónica. Hay momentos, se refiere a este pasaje, una decisión como la de Salomón. Si a veces hay decisiones que no sabemos, quedo mal con uno, quedo mal con el otro. Si decido esto está complicado, y si decido lo otro está peor. No sabemos, ya te digo, Salomón al bajar la grada ha dicho, me hubiera quedado en mi casa. Hoy tal vez no hubiera venido acá a este lugar, porque iba a ser un problema grave. Pero dice la palabra de Dios que Salomón tenía un padre que más allá que la herencia material que le dejó una herencia espiritual. Tal vez habría recordado Salomón de aquel David que había derrotado al gigante. De aquel David que con solo una onda y sin espada, sin armas, sin capacidad para la guerra, por el Dios que peleaba por David, venció a aquel gigante. A veces acordó cuando cantaban las mujeres y decían, Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Y el pueblo se regocijaba porque David andaba, dice, conforme al corazón de Jehová. Y entendió Salomón, había entendido antes de reinar, que su padre no había hecho las proezas por su fuerza. Así que su padre ya no se lo había dicho, no fue por mí, porque nunca hubiera podido vencer al gigante. Entendió Salomón que no era Moisés el que abría el mar, sino que era el Dios que estaba con Moisés. No era David el que derribaba al gigante, sino era el Dios de David, que dice que sobre nosotros hay uno que es más grande que todos los grandes. Hay uno que te cuida y que te guarda, y que cualquier gigante queda pequeñito delante de él. Cuando hay momentos donde a veces vamos a tener que tomar nuestra espada, cuando haya esas situaciones, lo primero que te quiero decir, lo primero que entendió Salomón es, ante esas situaciones, Dios. Ante los momentos cuando no hay solución, Dios es la solución. En los momentos cuando no hay esperanza, Dios es la esperanza. En los momentos cuando no tenés respuesta, Dios es la respuesta. Y es entonces, para que vos no te quedes con la duda, pero si no conoces la historia, dice la palabra del Señor que aquel Salomón había pedido sabiduría no a los hombres, sí a Dios. Y dice la Biblia que si alguien tiene necesidad de algo, pídale a Dios, porque Dios te va a dar en abundancia. Yo no sé por qué estás pasando, pero tal vez nosotros decimos, esto es imposible con tus fuerzas, pero todo es posible para aquellos que creen a Dios. ¿Hay alguien que cree esto? ¿Me dice amén? ¿Sabe que hay un pasaje a mí que me venía a la mente? También clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice Jeremías 33:3, que tú no conoces. Por eso lo primero que vos tenés que hacer cuando vos tengas que, 1000 veces vas a tener que enfrentar esa situación, te va a decir, agarro una espada, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer acá? En esos momentos es tiempo de buscar a Dios. ¿Hay alguien que me diga amén? Dice la palabra del Señor que Salomón recibió sabiduría divina y dijo, vamos a cortar al niño al medio, vamos a darle la mitad a esta mujer y la mitad a la otra mujer. En ese mismo momento dice que la madre que era del niño se tira de rodillas y pide clemencia al rey. Y le dice, no rey, no toques al bebito, no importa que no me lo quede yo, pero no lo mates, dáselo a esta mujer. Dice que la otra mujer dura y firme, dice, ni a mí ni a ti que maten al niño. Entonces el rey dijo, esta mujer que pidió clemencia es seguramente la madre, porque no hay madre que no haga eso por su hijo. Y esta madre que está dura porque no es su hijo, porque no hay madre que haga eso siendo una madre verdadera. Y dice que ese día Dios dio sabiduría a Salomón, Salomón dio el niño a la madre verdadera y todo el pueblo se comentó de que había sabiduría divina sobre Salomón. Amén. ¿Quieren dar un aplauso al Señor? Lo que le está pasando no es para destrucción. Pensamos, bien, yo tenía un amigo también que se decía, ya fue, loco, que se arruine todo. Y él tiraba todas las cosas por la borda cuando venía un problema. Y Dios te dice, no, es tiempo de que enfrentes. Pero cuántas veces nosotros decimos, no Señor, si yo pensaba en Salomón eran los primeros días, todo lo que viene después de esta situación va a ser mejor. La bendición de Dios se va a derramar sobre tu vida de mejor manera. A veces nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué esta situación justo? ¿Hubiera esperado un tiempo más? No, porque Dios ya te cree capacitado y Dios quiere darte cosas mejores. ¿Hay alguien que me diga amén? Me acuerdo cuando yo solía arreglar artefactos en casa, me traían plancha, lavarropa, sacarropa, ventiladores, planchitas para el pelo, de todo me traían, solía arreglar. Y vio que dice
bajo normas IRAM. Vio que dice las cosas bajo normas IRAM. Yo tenía en casa, bajo normas Jolly, estaba controlado todo. ¿Sabe cómo hacíamos nosotros? Yo arreglaba, por ejemplo, arreglaba una plancha, me traía una plancha, un lavarropa, sacar ropa, cualquier cosa me traían. Y cuando la arreglaba, al otro día, antes de irme, le decía Jolly, esta plancha ya está arreglada, le digo yo. Y me decía ella, me dice, bueno, ahora cuando yo la agarre, yo la voy a probar, me decía ella, yo la voy a planchar. Me dice, ¿querés que la utilice con cuidado? Yo le digo, no, todo lo contrario, dale con todo. Le digo, mejor que se rompa en tus manos, porque el técnico todavía está aquí y puedo solucionar aquello que se esté rompiendo. Y no que peor que la persona me pague, se lleve el artefacto y el otro día me traiga de vuelta y diga, no funciona. Entonces cuando nosotros, yo ya digo, teníamos algo, yo decía, probalo. Después cuando venía decía, funcionó perfecto. Se aguantó aquello primero traqueteo, significaba que estaba bien arreglado y que podía seguir adelante. Muchas veces Dios te va a poner a prueba y te va a llevar y te va a decir, no, porque yo quiero probar que vos estás capacitado. Yo quiero llevarte hacia una cosa mayor. Yo quiero llevarte hacia... Si nosotros con los niños, ¿no es cierto?, cuando van pasando, si todo el tiempo se les enseña 2 más 2, 2 más 2, 2 más 2, los niños nunca van a aprender, pero se les enseña primero 2 más 2, después se les enseña 2 por 2, después se les enseña 2 dividido 2, después se les enseña 2 a la potencia, después ecuaciones por 2, y así va creciendo. ¿Por qué? Porque la persona necesita seguir aprendiendo y necesita seguir creciendo en Dios. ¿Hay alguien que me diga amén? No va a ser como aquel gallego que dice que le preguntaron ¿cuánto es 2 más 2? Y el gallego se pone a pensar y dice, no, decime rápido, ¿cuánto es 2 más 2? Le dice 5. Le dice, ¿cómo va a ser tan bruto? Le dice, bueno, ¿qué querías? ¿Ligereza o precisión? No, tiene que salir bien y ligero, ¿no es cierto?, en Dios. Porque muchas veces Dios quiere llevarnos a cosas, Dios quiere mostrarnos, Dios quiere que nosotros crezcamos, Dios quiere que nosotros aprendamos. Y en esos momentos difíciles, una de las cosas que a mí me venía también, hay una frase que dice, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Muchas veces nosotros estamos confiando en nuestra fuerza, confiando en nuestra capacidad, y Dios está queriendo que nosotros confiemos en su capacidad, que nos postremos, que nos arrodillemos, que busquemos a Dios y que Él nos muestre aquello que Él nos quiere enseñar. Hay gente que nunca entiende nada. Me acordaba también de un chiste, dice que había una mujer que se despierta en la mañana, y dice que se despierta esta mujer en la mañana y soñó que tenía un collar de diamantes en su cuello. Y se despierta contento y le dice al esposo mío, le dice, ¿sabes lo que soñé anoche? ¿Sabes qué está contento? Soñé que me ponías un collar de diamantes en mi cuello. Le dice, ¿qué significará mi sueño? Dice que el marido la mira y le dice, lo vas a saber el día de tu cumpleaños. ¡Ah! ¿Te imaginas? Sí, de seguro vas a saber el significado el día de tu cumpleaños. La mujer se imaginaba contenta. Faltaban unos días para el cumpleaños. Cuando llega el día del cumpleaños, el marido le trae una cajita de regalo, ¿no? Y te imaginas, dice, esto tiene que ver con el sueño, le dice la mujer. Sí, mi amor, hoy vas a saber por qué soñaste eso. Y agarra y dice que la mujer abre la caja y ya que no sabe con qué se encontró. Se encuentra con un libro que decía, bien en grande, descubre el significado de sus sueños. Entonces, hay gente que no entiende las cosas, ¿no es cierto? Pero Dios quiere ver una cosa así. Yo pensaba que le iba a regalar un collar de diamantes. Dios quiere que nosotros crezcamos. No era como Leo que sí regala. Pero gracias a Dios porque Dios nos lleva de mayor a mayor. Y Dios muchas veces está queriendo que nosotros crezcamos. Ya te digo, esta es la palabra de Dios, que nosotros crezcamos, que nosotros saquemos aquellos tesoros que tiene Dios. Hay una historia, me extiendo un poquito más, ya termino, luego vamos a estar orando. Pero hay una historia que cuenta, dice que un día en el Tíbet había un monasterio, y el monasterio era muy pobre, pero lo único que tenía en aquel lugar era una estatua enorme de oro puro. Venía un ejército enemigo avanzando hacia aquel lugar, allá en el Tíbet, en Asia, cerca de las montañas, y dice que aquellos monjes